Para darle continuidad entonces a este laboratorio de cocreación de la Red Interuniversitaria de Apropiación Social del Conocimiento, vamos a dar inicio al panel Somos un país de territorios, liderado por la Universidad de Medellín. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Es un placer compartir con algunas caras conocidas, otras personas que no conozco, pero sin duda este es un auditorio de personas que están conectadas por el mismo propósito, y es cómo hacemos que la ciencia dialogue en contextos más amplios, que es donde verdaderamente tiene que dialogar. Siendo bastante mal educado me presento, mi nombre es Freddy López, yo soy profesor de la Universidad de Medellín, mi formación es en ciencias ambientales, pero tengo la firme sospecha de que una de las razones por las cuales me invitaron acá es porque soy editor de revistas. Entonces pertenezco a un mundo un poco complicado y un poco en contravía del sentido de lo que nos tiene acá reunidos, porque quizá yo soy la representación más acartonada posible del conocimiento que circula en los papers para estándares, para llenar un indicador por allá en Scopus o en Web of Science, para que los profesores obtengamos puntos, para que los puntos se conviertan en salario y ya está, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, con mucho, el mundo de las publicaciones y el mundo de la circulación del conocimiento especializado se nos ha convertido lamentablemente en trampolines o maneras pues legitimadas también socialmente, por supuesto, y legitimadas por las universidades, para que personas como yo o personas como tú o como cualquier otro profesor obtenga un escalafonamiento, obtenga un bienestar laboral, etcétera. Por desgracia se nos ha convertido la circulación del conocimiento en eso, lo monetizamos y necesitamos X cantidad de artículos a cada ciertos intervalos para que nuestra hoja de vida pese y para que además nuestro salario valga, ¿cierto? Y sin embargo nos estamos quedando con un corte o con una ruptura de ¿y ese conocimiento qué? O sea, ¿en qué nos convertimos? Muchas veces profesores como yo o como comunidades a las que yo represento, yo trabajo en ciencias ambientales, nos medimos es por el H. Y entonces, ven, ¿y tú qué H eres? ¿Y cómo estás en Google Scholar? Y entonces, ¿cuántas citas has cosechado? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en eso se nos ha vuelto. ¿De qué vale el H? O tener el H muy grande, qué vergüenza ese comentario. ¿De qué vale tener el H muy grande? Sí, hombre, y allá afuera, ¿qué está pasando? Pues, ¿y qué está pasando con ese conocimiento? ¿A quién le está llegando? ¿Quién nos está leyendo? Si a duras penas, yo que llevo 24 años como docente, conseguimos que un estudiante nos lea. A duras penas conseguimos que un estudiante nos lea. Ahora pretendemos que lo que escribimos, yo no sé a quién le llegue, y nos estamos llenando de papers y nos estamos llenando de producción que a nadie toca. Entonces, la idea es conversar sobre la forma como desde la universidad rompemos esos muros o intentamos romper esos muros con esfuerzos tan valerosos como los que ustedes representan. Y entonces acá nos acompaña la profesora Adriana Restrepo, quien es PhD en Ingeniería, trabaja en la Universidad Pontificia Bolivariana y es del grupo de investigación de nuevos materiales GUNUMA. GINUMA, me lo escribieron mal. Nos acompaña Yasmín Viviana Garavito Zapata de la UNAULA, comunicadora de UNAULA Radio, y María Elena Gutiérrez, ese apellido, discúlpame, Laguyet. Bueno, ya, dos errores, de la Universidad EIA. Ella es ingeniera ambiental y candidata a doctora en ecología y trabaja temas que por mi formación pues bastante afín, pues ecohidrología, cambio climático, etcétera. Entonces, la idea es que conversemos acerca de como esta intro que acabo de plantear, pues que espero que sirva de colofón, pues para que tengamos motivos. Entonces hay una primera pregunta, hay tres preguntas que no tienen un direccionamiento específico, sino para que vayamos haciendo uso de la palabra y recreando pues esta conversación, y es cómo construir relaciones con las comunidades más allá de los objetivos del proyecto de investigación. ¿Quién desea arrancar? Yo puedo empezar.
Yo creo que usted empezó con un asunto muy interesante y es cómo hemos, digamos, mercantilizado la producción científica, pero digamos que hay como un punto donde uno puede hacer una conciliación con la comunidad y es cuando uno es capaz de, pues, de acercarse a las comunidades con esos proyectos de investigación. Digamos que, así como usted supone por lo que lo invitaron, yo supongo que esa es la razón por la que yo estoy aquí en representación de la UPB, es porque recién terminando el doctorado, hace un poco más de 10 años, yo estaba muy como metida en esa dinámica del doctorado, que uno tengo que producir, tengo que publicar, ¿cierto? Pero uno siempre se pregunta o le preguntan pues como en cualquier encuentro, bueno, ¿y eso que usted está haciendo para qué sirve? Y muy especialmente yo estaba haciendo una tesis en nanocomposites y en ese tiempo lo nano era, si hoy todavía es un poquito, digamos, ajeno a la cotidianidad, ahí en ese momento era mucho más. Entonces le decían a uno, ¿usted para qué está haciendo eso? ¿Eso para qué sirve? Y uno, ¿para qué sirve? Pues para graduarme, ¿cierto? Pues ese era como porque inmediatamente no iba a servir, tenía una proyección futura. Entonces yo venía muy saturada de eso y por fortuna tuve como la buena fortuna de acercarme a una comunidad y empezar a trabajar con ellos casi despuesito de graduarme, casi que fue inmediato. Y a pesar de que yo estaba haciendo un tema doctoral completamente diferente, empecé a trabajar con esta comunidad, cambié completamente, en ese momento todo el tema cambió, porque eso sí me daba sentido. Entonces ya cuando me decían, ay, ¿usted por qué hace eso? Bueno, yo lo hago porque hay una comunidad detrás, y a futuro lo que yo hago, yo quiero que eso respalde a esa comunidad. Entonces ahí empieza para mí la conciliación entre la parte académica, que es produzca, cuál es el Q, cuál es el H, cuál es el nivel de citación que usted va a tener, pero ¿para qué me sirve? Entonces me sirve para que una comunidad pueda mantener un desarrollo económico, para que a futuro ellos puedan tener ingresos. Yo trabajo con las comunidades herícolas en el Cauca colombiano, yo soy de formación de ingeniera textil, entonces fui a dar allá desde mi formación de pregrado, ni siquiera desde el doctorado, porque ya pues lo nano todavía no tenía nada que ver, pero empezamos a hacer paralelamente proyectos que tenían que ver con la comunidad y proyectos que tenían que ver con ese súper desarrollo científico. Entonces ahí para mí eso ha sido la conciliación entre la ciencia básica y la ciencia aplicada o la ciencia más de aplicación tecnológica. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo logramos esos objetivos? Cuando yo soy capaz de ver en esos desarrollos la comunidad que hay detrás, la gente que se va a beneficiar, si es que cualquiera de estas cosas trascienden del artículo, trascienden de esos índices y llegan realmente a ser un producto de desarrollo nacional. Entonces, para mí ese es como, digamos, el primer punto para esa pregunta. Pues eso es muy destacable porque, entre otras cosas, uno mira tu récord y hay más de 300 citas en Scopus asociadas a tu nombre. Eso es algo muy notable, pues no cualquiera lo logra. Y si eso es así con un propósito de hacer que los dos mundos se encuentren, pues quiere decir que encontraste como una ruta de éxito. Bueno, muy bien, escuchemos a Yasmín sobre más o menos las mismas reflexiones. ¿Cómo construimos relaciones con comunidades más allá de los objetivos que tiene un proyecto de investigación? Bueno, buenos días para todos y para todas. Yo considero que, en primer lugar, la academia debe tener voluntad de hacerlo, porque para nadie es un secreto que no todas están dispuestas a hacerlo. Somos unas cuantas que estamos en resistencia y en rebeldía contra el conocimiento como lo venimos manejando. Entonces, esa voluntad es importante. ¿Por qué? Porque se ve reflejada cuando llegamos a los territorios, ¿cierto? Y si cuando las comunidades nos escuchan y nos ven, sienten si realmente es honesto ese acercamiento o no, ¿cierto? Eso como primero. Luego hay que bajar la investigación al nivel de las comunidades, ¿cierto? Hacerlas comprensibles, hacerlas próximas, ¿cierto? Y por último, creo que es importante hacerles entender a las comunidades
que sí necesitan realizar ejercicios de investigación para la cualificación de sus prácticas. Entonces, cuando ellos ya entienden eso, digamos que ya hay una disposición diferente para conversar con la academia. Entonces, creo que en pocas palabras es eso. Muchas gracias, Yasmín. María Elena. Buenos días. ¿Aló? Allá. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Pues un poco hablar desde nuestra experiencia, pues como mencionabas ahorita, el tema mío es el tema ambiental y hemos trabajado mucho en temas, por ejemplo, de ecosistemas urbanos y también ecosistemas naturales. Una de las cosas que pensaba mucho sobre esta reflexión es cómo nosotros no solo vamos a ir a contarle a las comunidades lo que hacemos, sino que las comunidades se vuelven actores integrales y yo diría que fundamentales de esos procesos de investigación. Entonces, como decía Yasmín, no solo es, bueno, esa voluntad desde el investigador, desde la universidad, sino como ese compromiso que les mostramos. Y un poco nuestra experiencia ha sido exitosa es porque hemos perdurado en el tiempo. O sea, el hecho de que las comunidades vean que nosotros, por ejemplo, vamos a campo, trabajamos con ellos y permanecemos allá y regresamos y no es solamente, perdón por la expresión, pero no es carreta, o sea, no les decimos, ay, yo quiero trabajar con usted porque es muy bonito, no, es porque realmente lo que ellos nos aportan es súper valioso. Entonces generamos una relación de confianza con ellos, de esa forma ellos se hacen parte integral de esa investigación, nos entregan un montón de conocimientos, como lo mostraron ahorita en el video. Me encantaba cuando decían, es que ellos lo tienen todo y lo saben todo, pero lo expresan de otra manera. Y yo creo que esa es nuestra misión, de interpretar esa otra manera de decirlo. Entonces yo diría que es eso, compromiso, tiempo y generar una relación de confianza con esas comunidades. Claro, además de no cruzar ciertas líneas rojas, porque a veces también las comunidades se sienten simplemente utilizadas, pues esa construcción es de alta complejidad también. ¿Qué entregamos nosotros en términos reales? Porque para un investigador normal, una comunidad en esas condiciones es una fuente de datos. Ahí está trabajando en una única dirección. ¿Cómo se hace la construcción en doble dirección? Y ahí va la segunda pregunta, y es, ¿qué tenemos que flexibilizar desde las universidades en términos generales para poder construir una relación más fluida con ese otro que está allá y que también representa un saber? Cuando uno estudia, como en el caso mío, ciencias ambientales, que es lo que yo estudié, una de las cosas que más te insisten es diálogo de saberes, diálogo de saberes, diálogo de saberes. Pero a veces cuesta empoderar al otro, porque los lenguajes desde la ciencia son bastante, uno se va metiendo en una torre de marfil cada vez más alta, cada vez más grande, cada vez más chocante. Entonces, ¿cómo hacer para que ese otro de verdad tenga una voz? ¿Qué flexibilizamos desde las universidades? ¿Qué nos pueden decir ustedes? Empecemos así. Muchas cosas. Lo que hablas de cómo nos vamos llevando el conocimiento muy arriba y se nos olvida que hay que volver a lo básico, ¿cierto? El hecho de haber estudiado mucho, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me dicen, pero es que usted sabe muy chiquita, y yo no importa, pero yo quiero aprender de usted porque usted sabe mucho que yo tengo que aprender de usted, ¿cierto? Es como no montarse por allá en esa parte tan alta del conocimiento, porque hay mucho para aprender. Yo creo que flexibilizar la forma en que tomamos ese conocimiento y lo llevamos hacia afuera. Cuando decías lo de cruzar la línea roja, había una cosa que yo estaba pensando en estos días y era cómo le damos esos créditos a ese conocimiento. Temas como derechos de autor. A ellos realmente no les importa el H, no les importa estar en ninguna parte. Ellos simplemente con saber que están aportando están felices, pero nosotros tenemos una responsabilidad ética, moral, en fin, de darles esos créditos. Entonces, yo creo que como universidades nos toca pensar de qué manera involucramos ese conocimiento y lo llevamos al público, dándole obviamente los créditos, pero pues como continuando esa espiral de conocimiento, ¿cierto? Que permanezca ahí. Bueno, nosotros como academia seguimos teniendo un desafío enorme al momento de acercarnos con las comunidades. Todavía nos ven con desdén, todavía nos ven con desconfianza, pues por ese largo trayecto que llevamos, ¿cierto? Haciendo parte de ese capitalismo cognitivo que ellos ya lo identificaron, que ellos ya saben cómo funciona, es hasta predecible, ellos ya saben cómo llegamos y todo.
¿qué vamos a hacer? En primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar y chao, ellos ya se lo saben de memoria. Entonces es supremamente complejo. Pero yo creo que entonces en términos de flexibilidad debemos pensar como academia, primero que todo, ese sentido del reconocimiento. El sentido del reconocimiento hacia el sujeto o el objeto de estudio, como lo llamamos nosotros, que son ellos propiamente, ¿cierto? Ese reconocimiento a las formas como también llegamos a captar como la información, ¿cierto? Ellos tienen unas metodologías de corte participativo que debemos, digamos, considerar en nuestra llegada, ¿cierto? Y lo otro es ese reconocimiento de coproducción del saber, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces se nos olvida que estamos construyendo y coproduciendo con ellos, y en esa medida tenemos que nombrarlo. Es decir, usted también es coproductor de esto que estamos haciendo, es decir, usted también es un investigador, ¿cierto? Sea de corte comunitario, como se quiera llamar, pero sí es un investigador que le está aportando a esta indagación y que tiene todo, porque no es una parte, tiene todo por aportar, ¿cierto? Entonces, yo creo que es eso, el nivel de reconocimiento. También un poco, en términos de los resultados, ellos, como la profe decía, no están interesados mucho en el tema, en el nivel del H y todo eso, no, pero sí están interesados en que los lean, en que los escuchen. Entonces ellos también tienen sus propias narrativas que quieren hacer, pues que quieren que conozcamos en donde está depositada todo ese saber, ¿cierto? Y que la academia siento que debe empezar a flexibilizar un poquito y hacer que esa inmersión sea un poquito más cercana, más, ¿cómo decirlo?, más bonita, más honesta, más sincera, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el centro de estudios estamos, digamos que inventando un poco. Nosotros tenemos 6 ediciones seriadas, publicaciones con los colectivos con los que hemos trabajado, pero esa revista no responde a todos los estándares de indexados y científicos que pide la academia. Sin embargo, para nosotros son un gran tesoro, porque ahí están recogidas las narrativas de ellos, fruto de las reflexiones que se realizaron en los ejercicios de sistematización, en los ejercicios de indagación que se hicieron con nosotros, ¿cierto? Entonces, creo que hay que darle un protagonismo a eso también, porque eso es un saber y es supremamente valioso. Si ellos consideran que quieren mejor en el resultado que quede en un podcast, eso debe ser reconocido como una forma de producción de saber, ¿cierto? Hola, eso debe ser reconocido como una forma de producción de saber, ¿cierto? Entonces creo que es por ahí en términos de flexibilidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo retomando pues como la idea del tema de los productos, creo que se ha mejorado mucho en los últimos años el reconocimiento de los productos de apropiación social en todos los, pues como en todos los sistemas de medida, incluso MinCiencia ya los reconoce, ¿cierto? Eso me parece que es un paso muy importante, pero todavía hay que sensibilizar como a las instituciones, porque yo a veces llego con un proyecto a la universidad y me dicen, bueno, ¿y qué le va a quedar a la universidad? Y yo, pues nada. Pues nada, porque no es como los otros proyectos que entran, ahorita mencionaban a Ciencia Cierta, que es una iniciativa muy importante de MinCiencias, y entonces cuando yo hice, nosotros somos ganadores de esta última versión, y cuando estábamos haciendo la formulación me preguntaban, ¿qué le queda a la universidad? Nada, nosotros ni siquiera vamos a manejar la plata, la va a manejar la comunidad, y a veces eso, o sea, yo no voy a decir, me ponen todas las barreras, no, pero no me abren todas las puertas. Entonces, ¿qué necesitamos flexibilizar? Entender que hay una riqueza que a la universidad, a la academia, a la comunidad le sirve, porque no todo tiene que ser cuánto me entra por administración, cuántos equipos me van a quedar, no, es cuánto impacto yo estoy generando en la comunidad. Entonces, esa parte yo creo que es una de las cosas, como digo, tengo que reconocer, ha mejorado mucho en la universidad, particularmente en la UPB, se ha mejorado en ese aspecto, pero no me reciben de la misma manera cuando yo estoy hablando de un proyecto de regalías que cuando yo estoy hablando de un proyecto a Ciencia Cierta. No es la misma dinámica de conversación, porque la universidad también tiene unas expectativas. Entonces, hay que trabajar al interior de la academia
en cuál es ese nivel de riqueza que estamos generando, porque no es una riqueza monetaria, pero sí es una riqueza con la sociedad, o sea, el impacto que nosotros estamos generando en esas comunidades, y eso tiene una riqueza detrás, que a veces no es cuantificable en pesos, ¿cierto? Para mí ese es uno de los puntos más importantes. Y el otro, al interior, pues como de la academia, es que para mí, pues a mí que la formación fue mucho más ingenieril, así muy rígida, no tenía tanto que ver con comunidades ni con intervención en territorio. Para mí todo fue nuevo, entonces todo fue descubriendo. Yo creo que sí hay que trabajar con los estudiantes de todo tipo de carreras en el pensamiento de su formación hacia la gente. O sea, no es solo formarse como ingeniero, como administrador, como médico, sino eso hacia la sociedad. Yo creo que ahí todavía nos falta dentro de los currículos un poquito de trabajo o mucho, dependiendo de la carrera. Habrán unas que tendrán más, otras que tendrán mucho menos. En ingenierías, al menos con las que yo estoy en contacto, nosotros tenemos muy poco contacto con comunidades. Nosotros hacemos salidas a empresas, vamos a visitar no sé, a una feria científica o a un evento científico, pero no es tan frecuente que uno diga, bueno, vamos a ir a hacer una salida a una comunidad. Eso es menos frecuente en las áreas en las que yo suelo relacionarme, y creo que eso es muy importante. Asimismo, pues como recreando mi experiencia, cuando empezamos con las comunidades de serícolas, empezamos así, hicimos una salida de campo, pero una salida de campo era empacar 10 estudiantes de ingeniería textil para irnos hasta el Cauca. Entonces todo el mundo lo miraba a uno, pero ¿cómo así? Pero es que sí es importante, nos tenemos que mover por el territorio, porque nosotros no pertenecemos solo a la comunidad restringida de Medellín o solo al entorno de Antioquia. O sea, nosotros podemos llegar a muchas otras partes, y cada que vamos y cada que puedo, porque no todas las veces puedo, organizar esos eventos, los chicos vuelven sensibilizados sobre una realidad diferente que no alcanzamos a ver. Entonces yo creo que esos ejercicios deben incrementarse. Por un lado, incrementar como esa sensibilización al interior de la parte administrativa de que esto genera riqueza, la apropiación social del conocimiento genera riqueza. Y por otro lado también, darle la oportunidad a los estudiantes de que hagan esas experiencias. En las carreras que ya lo tienen, pues maravilloso, y en las que no, porque no es tan típico generar o provocar esos espacios donde uno interactúe con diferentes tipos de comunidades. Claro, muy interesante la autocrítica, si se quiere, también para las universidades, porque creo yo que quienes tenemos que estar en modo aprendizaje permanente tenemos que ser las universidades. Y sobre todo, curiosamente acá, que en este conversatorio estamos representadas universidades privadas que en este preciso instante estamos atravesando por una de las peores coyunturas, si se quiere, en términos de caída en el número de estudiantes, que de eso nos gusta hablar muy poquito, ¿cierto? Y es, claro, nuestras universidades están fuertemente resentidas, particularmente después de pandemia, porque los números no nos favorecen en la actual coyuntura. Y pienso yo que una manera también de legitimarnos socialmente y de posicionarnos socialmente es tener esos espacios de diálogo y entender cuáles son los indicadores que valoramos, que ponderamos, pero que además declaramos ante una sociedad, y que a su vez las sociedades verán en nosotros socios, aliados. Creo yo que es una forma de construir sostenibilidad también desde nuestras universidades. Muy bien. Una pregunta que no está en libreto, que se me ocurre, es que también pienso yo que parte de la dificultad o parte de las costumbres que vamos creando quienes estamos adentro de las universidades es que discernimos en el tiempo qué es lo que nos da puntaje, qué es lo que nos puede ayudar a escalarnos y a promovernos profesionalmente, porque al final del día también somos profesionales que necesitan escalar en una carrera. Y esto apunta en una dirección. Es usual que un estatuto profesoral te permita crecer siempre y cuando publiques en Scopus o en Web of Science, pero además la publicación tiene que estar en inglés, ¿viste? Porque si no está en inglés, pues es difícil que escale y que obtenga citas. Voy a lo siguiente. ¿Qué clase de estímulos laborales concretos hay en nuestras universidades o deberían haber en nuestras universidades para que un profesor también se sienta motivado a hacer formas de apropiación y dialogar hacia afuera?
Pregunta difícil, sí, no, bueno, hagámosle. Para eso estamos, para conversar. Yo quisiera retomar un poco lo que decía la profe sobre cómo llevamos nuestros estudiantes al campo, ¿cierto? Venía justamente ahorita hablando de eso, yo la semana pasada estuve en el Amazonas con mis estudiantes de ecología y creo que hay que seguir defendiendo el hecho de llevar la universidad al territorio y traer el territorio a la universidad también, ¿cierto? Eso es un estímulo para un profesor, ¿cierto? Que la universidad acceda a tener esos espacios que, entre otras cosas, se van volviendo como un sello de carreras como ingeniería ambiental, donde los muchachos entran a la universidad pensando, esta es mi oportunidad de conocer otros espacios que de otra manera, pues, muy difícil, ¿sí? A nivel de escalafón y esas cosas, totalmente de acuerdo, es muy difícil, pues porque finalmente requiere más esfuerzo hacer un artículo de investigación, y más si es en inglés. Sin embargo, el esfuerzo de crear, por ejemplo, para llevar conocimiento hacia afuera, para mí es muy difícil. Hacer alguna cosa audiovisual, pues necesito un equipo, necesito financiación, ¿cierto? ¿Cómo la universidad valora eso? Creo que son los espacios que se están creando. Ojalá este sea el llamado para que nos apoyen más desde el Fondo Editorial de la universidad. Nos ayudan un montón, gracias. Porque además eso también genera, por ejemplo, interés externo. Gracias a esas herramientas de apropiación hemos logrado que nos contacten, que nos apoyen con proyectos o que lleguen recursos, ¿cierto? Que a su vez deberían ser buenos para, o deberían, digamos, reinvertirse en generar proyectos que nos den publicaciones, que nos ayuden en el escalafón. Entonces, bueno, digamos que habría que pensarlo estratégicamente para que de alguna manera potencie otros, ¿cierto? Como otras partes del proceso. Muy bien. No sabe, no responde. No, Vale. mentira. Yo siento que si el investigador va por ese camino, o sea, hacia el escalafón, ese no es el camino. Ese no es el camino porque, como dice la compañera, las gratificaciones vienen por otro lado, ¿cierto? Considero que hay que saber también jugar un poco con eso. Yo siento que cuando se empiezan a hablar de los procesos de apropiación social que se están gestando como pioneros, porque encima de eso somos pioneros, o sea, somos los primeros que estamos jugando a eso, cuando se gestan esos procesos y tienen un impacto relevante, quizás mayor a esas investigaciones tradicionales y empiezan a mirarnos, por ejemplo, escenarios más fácil del exterior, ¿cierto? Para nosotros se nos convierte en una oportunidad, ¿cierto? En exponer pues como este tipo de investigaciones distintas, diversas, diferentes, pero que tienen como el mismo significado y la misma riqueza que la tradicional. Entonces creo que eso es un juego de oportunidad que nos atrevemos a hacerle, pero no podemos contar con que la institución realmente disponga de ese tipo de méritos, por decirlo de alguna manera, porque también es… Estímulos, porque también es cierto que el campo de la investigación también en la academia es complejo. Vea, ideas interesantes hay miles, pero no hay músculo financiero ni siquiera para poder sustentar esas ideas tan espectaculares. Entonces, la realidad es esa, ¿cierto? El que se meta como en esa vaca loca es porque realmente tiene una convicción social bien fuerte. Muy bien. Bueno, como mencioné pues antes, yo creo que sí se está empezando a ver como algún tipo de estímulos o al menos un tipo de reconocimiento respecto a los productos de apropiación social. No haríamos mal en decir que no. Ya cuando uno mira la tabla de clasificación de los investigadores, pues ya existe, al menos uno los ve y los ve también con buenos, pues con buen puntaje. Entonces a mí me parece que en eso hemos mejorado, todavía falta pues como que eso se vuelva algo más cotidiano y que uno entienda que efectivamente uno publicar un artículo en inglés pues tiene un esfuerzo, pero interactuar con la comunidad y hacer un trabajo real donde haya una real comunicación academia-sociedad, eso también genera ese valor, ¿cierto? Creo que el reconocimiento viene más al interior de nosotros.
y que de a poco se han ido generando esos espacios de puntaje, de reconocimientos internos y demás, y también externos, porque ya MinCiencias pues también los tiene. En las universidades yo creo que también, por lo menos en la de nosotros pasa, que ya uno encuentra algunos, no todos, pero uno empieza a encontrar los productos de apropiación social con interés en la clasificación de los profesores. E incluso yo no sabía, pero este año a propósito de esa convocatoria de Ciencia Cierta no me enteré que nos clasifican a los grupos en el impacto que tenemos en apropiación social del conocimiento, pero eso no es tan difundido. A mí me parece que eso sería interesante, que los grupos se reconozcan, ve qué tan buenos somos nosotros en apropiación social del conocimiento. Eso me parece que es interesante. Yo no tenía ni idea que nosotros teníamos esa clasificación. Yo tampoco. Sí existe. Entonces, claro, el grupo es A1, pero es por producción científica, pero paralelamente tenemos una clasificación en apropiación social. Entonces, qué interesante que nosotros conociéramos más eso, porque entonces eso genera ese reconocimiento que al final, obviamente, yo no sé, cada uno tiene sus propios intereses. La producción científica yo no la hago pensando como, hay gente que me dice, no, yo ya no voy a publicar porque yo ya tengo los artículos de este año, y yo, bien. Pues yo no lo hago así, yo no tengo ese nivel de planeación, como tampoco tengo ese nivel de planeación en esos productos de apropiación social, pero entonces si eso empieza a sonar, si eso empieza a ser divulgable, si eso la gente lo empieza a reconocer, entonces la gente sí se da cuenta, sí, también pues a esos que hacen esa planeación, también voy a planear hacer este producto. Y puede que entre unas y otras, los que lo hacemos porque tenemos una convicción interior, más los otros que lo pueden hacer por un interés personal, pues vamos creciendo en esos ejercicios, y de a poco, pues al final, pues ganamos todos, ganan las instituciones y gana pues el país en ese ejercicio comunicativo entre los dos escenarios, academia, sociedad. Bueno, me corrigen por favor, ¿cuánto tiempo tenemos disponible aún? 10 minutos. Bueno, entonces, nos quedan 10 minutos. Lo que pasa es que hay una pregunta de libreto que me parece importante, es la siguiente, la introduzco muy brevemente. Yo, como les mencioné ahorita, llevo 24 años como docente universitario, y a uno en 24 años como docente universitario le enseñan un montón de cositas, cómo manejar la voz, cómo dirigirse a un público, cómo tener cadencia expositiva, etcétera, etcétera. Es decir, nos entrenan para ser profesores y manejar un público. Bien. También nos entrenan y nos dan muchos cursos sobre cómo escribir bien escrito un artículo. Y también hacen un esfuerzo enorme para enseñarnos cómo escribir un artículo en inglés. ¿Listo? Todo eso son competencias. Pero muy poco es cómo hacemos para llevar el conocimiento afuera. ¿Cuáles son esas competencias necesarias en las que nosotros también tenemos que recibir entrenamiento? Empezar. Yo creo que una de las cosas que yo no sé cómo habría que transmitirla tiene que ver con eso de cómo yo trato al otro. Cuando nosotros vamos a hacer salidas de campo, yo hablo siempre con los estudiantes y yo creo que a ellos les parece rara esa conversación, pero para mí es muy importante. Entonces yo les digo, traten a la gente con respeto. O sea, trátenla de manera respetuosa, y yo trato de decirles es porque al ser de diferentes niveles educativos, al ellos estar acostumbrados como a ese mundo tan endógeno que nosotros teníamos académico, que estamos más o menos todos como muy homogéneos en cuanto a formación y demás, ellos normalmente no tienen ese relacionamiento tan masivo con gente que tenga otras capacidades. Eso no quiere decir que nosotros sepamos más o ellos sepan más, es que ellos saben lo que la profe decía hace rato, ellos saben y comunican sus saberes, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa parte es como muy fundamental. Yo creo que eso nos lo tienen que enseñar a nosotros, porque también para nosotros, yo la primera vez que fui, les dije cualquier cosa y ellos me miraron como, les dije, no, esto hay que cambiarlo, y ellos ahí mismo y yo, no podemos hacer estas invasiones a sus procesos, pero eso nadie me lo dijo. O sea, hubiese sido muy valioso tener unos momentos de construcción, unos momentos de formación en donde a uno le enseñen, es que usted con las comunidades, usted tiene que hablar de otra manera, usted tiene que ganarse la confianza antes de intentar intervenir sus procesos. Yo creo que ese tipo de dinámicas podríamos empezar a generarlas de las experiencias propias de lo que nosotros hemos ido haciendo, y creo
creo que eso es muy valioso porque el buen trato con la comunidad es lo que garantiza que podamos seguir trabajando con ellos a futuro, que confíen en nosotros, pero necesitamos también preparación para eso. Entonces creo que por ahí esas son, y ya pues como en capacidades técnicas, pues desde las cosas más simples, es cómo hacer un registro fotográfico, cómo hacer un video. Nosotros íbamos y hacíamos cualquier cosa. Ya cuando empezamos a trabajar con la unidad de divulgación, todo cambió, ahora los videos nos quedan hermosos, las fotos quedan preciosas, las entrevistas nos quedan bien, pero eso lo fuimos ganando en el tiempo, o sea, por ahí 5 años todo estaba feito. Y de allá para acá, que ya hemos interactuado con la unidad de comunicación, ellos nos han ayudado. Entonces, sobre todo nosotros que somos del área de ingeniería, yo creo que eso nos falta. En habilidades técnicas, esa cosa de, ese asunto del registro, de cómo yo dejo la evidencia, porque también nosotros íbamos a la visita, hacíamos todo y volvíamos, y no había una foto, pues, o lo que habíamos podido tomar por ahí, pero no había una intencionalidad de registro. Y en estos asuntos de apropiación social, el registro se vuelve tan valioso. Nosotros hemos visto tan importante, tanto para nosotros como para la comunidad. Ellos luego ven el video y ellos se ponen contentos, ellos dicen, ay, tan interesante, y vuelven y repasan como la experiencia, o hacen pues como otros ejercicios, y uno se da cuenta cómo esa interacción va ganando mucho. Entonces tenemos un asunto del relacionamiento y un asunto del registro técnico, porque en la apropiación social eso es clave para mí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aló. Yo pensaría que debemos empezar por la empatía, ¿cierto? Al acercarnos con esas comunidades que venimos trabajando tanto tiempo, que finalmente se convierten como en familia, se llegan a convertir como en familia de tanto tiempo pues que uno se encuentra con ellos. Entonces esa afinidad es importante que se sostenga hasta el final del proceso, incluso hasta la devolución de esos conocimientos. En segundo lugar, yo pensaría que hay que tener en cuenta los contextos, porque si yo me puedo estar imaginando un método para llegar a ellos, para hacer el ejercicio de evolución, pero dependiendo de con quiénes lo vaya a hacer, yo tengo que ir adaptando ese método, ¿cierto? Si son mujeres, si son personas que no saben leer, o si son jóvenes, yo tengo que estar, digamos, en función de eso. Y los contextos siempre ha sido, digamos, un asunto relevante desde el comienzo de todos, de ese reconocimiento del contexto, porque no solamente me va a servir como punto de partida al llegar a ellos, sino que mira que sigue siendo punto de partida para todo, hasta para el ejercicio de evolución. Y por último, cuando hablo de métodos, no sé si lo dije bien, creo que tenemos que apegarnos o tenemos que apropiarnos de esas metodologías que ellos también vienen y nos presentan, que ellos les llaman metodologías participativas, pero es porque ellos se sienten parte de esas metodologías, no llegar con metodologías que los intimiden, que sientan que como que me da pena hablar, esta gente está hablando como muy raro, que ellos no se sientan cercanos, que ellos no se sientan en la libertad de decir desde la palabra sencilla, ¿cierto? Si ellos consideran que lo quieren hacer desde el ritual se hace, ¿cierto? Porque para ellos es importante. Entonces creo que es importante también hacer un ejercicio de apropiación social del conocimiento de nuestra parte. No, pues una cosita. ¿Aló? Hola. ¿Sí se está oyendo así? No, simplemente complementar porque estoy totalmente de acuerdo. Yo soy ingeniera. Nosotros en ingeniería ambiental por lo menos vemos una materia por allá de participación comunitaria. Y ahí fue donde yo aprendí la importancia de integrar conocimientos desde diferentes áreas, ¿cierto? Se nos olvida que es que trabajar, por ejemplo, con alguien del área social es fundamental, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar de esas otras áreas? Porque pensamos mucho en lo técnico, en el dato que vamos a tomar, en el diseño experimental, bueno, en un montón de cosas desde nuestro saber, pero yo tengo muy claro que para ir a las comunidades, claro, desde el corazón, pero también cómo llegarles. Y pues nosotros hemos sido afortunados porque nos ha ido hasta bien trabajando con las comunidades, pero yo soy muy consciente que un trabajo más serio y más profundo requiere de esos otros conocimientos que nos ayuden a pensar mejor cómo llegarles a ellos de una manera pues como más
más clara y sí, a veces los asustamos preguntándole cosas muy técnicas, nombres muy raros, un nombre científico, ¿qué es eso? ¿Cierto? Entonces, como bajamos el lenguaje, que nos cuesta mucho, se nos olvida con quién estamos hablando, si son niños, mucho más. Si son, por ejemplo, etnias o culturas muy diferentes, igual, o sea, esto es un espacio sagrado, pilas que aquí se habla así o nos reunimos así. Entonces, yo creo que, y con lo que mencionabas del método, también pensaba mucho que, además del método científico, necesitamos un método de participación y de apropiación social, que yo no sé si eso ya está escrito, puede que sí, yo no lo conozco, pero, o construirlo colectivamente, desde las experiencias de todo, cómo juntar ambos mundos. Yo me permito hacer un comentario de cierre alrededor de eso, y es algo que ha sido para mí una especie de dolor en la vida, yo no sé. Creo que de acá quien me puede entender mejor es Paula, la profe Paula, de pronto, probablemente, por temas de formación pues afín, y es que no soy el protagonista de esto, entonces no me correspondía presentarme pues con mis graduaciones y demás, que es muy aburrido, pero yo soy un sociólogo que tuvo formación posgradual con biólogos y con ingenieros. Entonces tengo un pie en un lado y en otro lado. Y si hay algo que a mí me ha incluso hasta irritado, es cuando hacemos la partición, y esto lo digo con mucho cariño, entre lo técnico allá y lo social allá. Pues no, mis queridas profesoras, lo social también es técnico. Hay técnicas en lo social, hay técnicas para hablar, hay técnicas para hacer un taller, hay técnicas para recopilar información, hay técnicas para capturar información cualitativa. Entonces yo lo que creo es que nosotros también, entre nosotros, tenemos que ganar en el estatus que le corresponde a los métodos de aproximación, y más bien cambiar la palabra técnica por métodos, si queremos. O sea, esto no es que lo que hace un ingeniero es técnico, y lo que hace un sociólogo no es técnico. Sí, es técnico. Es fuertemente técnico, tan técnico que produce datos y que produce conocimiento y que produce una cantidad de cosas. Yo creo que ahí tenemos que ganar discursivamente en reposicionar, y no es que eso sea un demonio, no es que cuando decimos la palabra técnica entonces desaparece lo social, no, es que lo social es técnico también. Entonces es un llamado con cariño pues para este panel de lujo, para que lo conservemos pues como una reflexión permanente, y abrimos el espacio, que ya es muy corto, para preguntas que puedan tener hacia nuestras invitadas. ¿Aló? Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esa experiencia tan valiosa que nos cuentan, y a mí, escuchando las intervenciones, me surge una pregunta, quizás no tenga respuesta, pero quisiera saber ustedes qué piensan, y es cómo pensar la apropiación social del conocimiento, no solamente para la investigación, digamos, de corte más aplicado o práctico, sino también para la investigación teórica. Porque digamos que en una investigación que se centra en resolver problemas prácticos de la vida de las comunidades, no llega el agua, hay pobreza, hay desigualdad, puede estar mucho más claro cómo hacer ese trabajo conjunto entre comunidades y universidades y cómo hacer apropiación social del conocimiento, pero en una investigación teórica que de pronto tenga un nivel de abstracción mayor, que busque es construir conceptos, plantear teorías, puede ser mucho más difícil pensar la apropiación social del conocimiento. Entonces quisiera saber cómo creen ustedes que se puede hacer en ese ámbito. Pues yo creo que por más conceptual que algo sea, siempre tiene pues un fin o una utilidad, ¿cierto? O sea, no importa lo abstracto que algo sea, algo, pues en algo se utiliza, creo. Entonces, si uno puede, porque el formato de comunicación siempre será ese, o sea, en lo que nosotros trabajamos, si bien es un asunto
en muchos momentos de ciencia básica siempre tiene detrás como una aplicación. Yo no trabajo temas abstractos completamente ni completamente teóricos, yo trabajo biomateriales, los biomateriales tienen una aplicabilidad, ¿cierto? Pero estoy tratando de considerar un ejemplo de algo más abstracto. Entonces, no sé, un grupo de investigación que se dedica no sé, a estudiar las integrales, por ejemplo. Las integrales en sí mismas tienen una aplicación en la vida diaria. Entonces, si uno puede hacer esa conexión con la utilidad de ese estudio que usted está haciendo, pues en ese momento es cuando usted se lo puede comunicar a la sociedad. Pues esa sería mi opinión. Puede ser una opinión muy desde la experiencia práctica que yo tengo, pero incluso eso me pasa a mí con los estudiantes. Cuando tenemos conceptos extremadamente como ajenos, a mí eso me dificulta mucho. Entonces yo trato siempre de llevarlo a eso para qué nos sirve. Entonces yo creo que ahí, cuando usted pueda responderse a eso, para qué me sirve, por más teórico o abstracto que sea, usted ahí se lo puede comunicar no solo a una comunidad, sino a su familia y a la sociedad que lo circunda. Entonces creo que ahí es donde cobra utilidad. Bueno, muy bien. Yo siento que si partimos de las bases teóricas, ahí se complejiza mucho, ¿cierto? Porque todavía estamos muy apegados al tema del rigor científico, ¿cierto? Pero también es cierto que una investigación no es solo bases teóricas. Entonces, siento que podría uno adherir esa condición de apropiación social del conocimiento, por ejemplo, desde el enfoque, ¿cierto? Una IAP, unas metodologías que vayan en consonancia con el objeto de estudio en este caso, ¿cierto? Desde el etnográfico, en donde cuando se recoja la información y se haga ese acercamiento a los territorios y a las comunidades, sí se pueda dar esa condición de apropiación social del conocimiento. De hecho, se podría pensar en trasladarlo quizás al momento de la devolución, ¿cierto? O del resultado final de esa indagación. Pero desde las bases teóricas es que realmente son necesarias también. Una cosa que mencionó el profe que es muy importante es que, bueno, la apropiación social de conocimiento está ligado profundamente a lo social, ¿cierto? Pero nosotros estamos, digamos, propendiendo por un diálogo de saberes permanente, entonces tampoco podemos dejar de lado la academia, ¿cierto? Esos lenguajes tienen que estar siempre en convergencia, en diálogo y en conversación, y creo que esa podría ser una manera de sortearlo. Bueno, entonces, Adriana, Yasmín y Marilena, muchas gracias, un gusto haber compartido con ustedes en este espacio. Conclusiones hay demasiadas, pues hay muchas, casi que cada intervención de ustedes es una conclusión en sí misma, pero yo me atrevería con una posible dentro de muchas, y es, ya no es ni momento ni espacio para que las universidades sigamos con la pretensión, si es que queríamos continuar en ello, de que el conocimiento es para nosotros y para círculos cerrados en ciencia. Si el conocimiento no está circulando allá afuera con gente en el mundo real y con problemas reales, sencillamente no existe, y eso trasciende la cita y el scopus y el puntaje. Muchas gracias.